Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que francamente va a dejar en pañales a todas las funciones que hoy día están dispuestas para ti a través de Buscar Me, incluyendo con los nuevos AirTags. Simplemente van a quedar cortos en funciones si es que lo comparamos con la creación que ha hecho Elias Sphere. Un tweak realmente asombroso. Sí, hay licencias de regalo y te va a estar permitiendo estarle tomando una selfie al ladrón, estar obteniendo las coordenadas exactas donde se encuentra tu dispositivo, y toda esta información la vas a estar recibiendo a través de un mensaje de texto en otros teléfonos o incluso en tu correo electrónico. También puedes estar configurando una alarma en tu dispositivo que cuando ésta sea activada no van a poder estar modificando ajustes tan importantes como, por ejemplo, estar desactivando los datos móviles o estar desactivando el modo ahorro de energía. Y sí, también incluso te entrega una protección ante el apagado del dispositivo. Así que, habiendo entregado todas estas recomendaciones, comencemos. Lo primero que vamos a realizar es la instalación de este tweak que se encuentra en la repo de Packix. Una vez que ingresas tienes que encontrarlo por el nombre de No to Theft, que quiere decir no al robo. Una vez que realizas este proceso, nos vamos a estar dirigiendo ahora al icono de las configuraciones de nuestro equipo para ver cuáles son los ajustes que podemos estar realizando en él. Y una vez que ingresemos, lo primero que nos aclara es que este tweak funciona con los sensores biométricos de tu dispositivo para estar deteniendo las alarmas. Eso quiere decir que va a ocupar todo lo que tú tengas registrado en el Touch ID y en el Face ID para brindarte una mayor seguridad. La primera opción es que cuando tu teléfono está cargando, si es que alguien lo llega a desconectar, va a empezar a sonar la alarma y luego tiene que estar añadiendo un código, que es lo que yo te voy a mostrar más adelante. El siguiente es que cuando alguien ingresa de manera errada, todo lo que es la contraseña allí en la pantalla de bloqueo, se va a estar activando allí la alarma y también va a estar tomando allí una fotografía con la cámara delantera. Incluso va a estar registrando las coordenadas de la localización donde se encuentra en ese instante el dispositivo, y si es que está sonando la alarma, el apagado no se va a poder estar realizando allí en el dispositivo, si bien de igual manera se puede estar realizando con un reinicio forzado. Esperemos que los ladrones no sepan cómo estarlo realizando. Dentro de las opciones extra, si es que ingresamos acá, cuando sea activada la alarma, automáticamente se va a encender el modo ahorro de energía. De esta forma, la batería de tu dispositivo va a durar un poco más cuando recibas la localización o cuando lo estés buscando allí en iCloud.com. Lo siguiente es que también va a estar activando los datos móviles para que puedas estarlo localizando con mucha mayor facilidad, y obviamente estar activando la localización si es que en ese momento se encuentra allí desactivada. Respecto al sonido de las alarmas, tú puedes estar encontrando acá varias opciones. Tú tienes que estar escogiendo entre cualquiera de ellas, simplemente tocándolas allí, tienes que estarla allí escogiendo. Ahora, si es que a ti no te gustó ninguno de esos sonidos de alarmas, tú puedes estar añadiendo también los que quieres. Simplemente tienes que venir acá a Safari, a cualquier página web, y cuando encuentres algún sonido allí que te guste, fíjate muy bien que esté allí con la extensión directo para estarlo descargando. Así que presionamos allí para que lo baje y luego tocamos arriba allí en la flechita, y una vez ingresamos allí el audio vamos a presionar hacia arriba, y es importante acá estar eligiendo la opción de Filsa. Si es que no sabes lo que es eso, es otro tweak que tú tienes que estar allí instalando y es absolutamente gratuito. Te va a permitir ingresar a las carpetas allí ocultas de iOS. Entonces es lo que vamos a estar escogiendo ahora mismo. Lo vamos a estar abriendo allí con Filsa, y una vez que lo tocamos automáticamente nos va a estar cargando allí el archivo MP3. Entonces lo que tenemos que realizar ahora es dejar presionado allí sobre él y vamos a escoger la opción de mover. Luego vamos a presionar en el icono allí de la estrellita y vamos a marcar allí en el root, que es la primera carpeta de todas, es la raíz, y tenemos que dirigirnos acá hasta donde dice allí en Library, luego en Application Support, y acá tenemos que estar buscando el No to Theft y ahí lo vamos a encontrar. Sonidos de alarmas, y esos son los mismos que veíamos recién. Entonces ahora presionamos allí en el icono de pegar, le damos otra vez allí en pegar. Si quieres puedes dejar allí presionado también y le vamos a estar cambiando allí el nombre y le colocamos allí, por ejemplo, alarma descargada. Presionamos allí en Done y a continuación nos vamos a dirigir a las configuraciones del tweak, y una vez que ingresemos a ellas, adivina qué es lo que va a estar sucediendo acá cuando estemos escogiendo la alarma. ¡Papau! Ahí lo vas a estar encontrando. Puedes estar seleccionando el sonido que tú quieras. Al final de cuentas, para alarma puede ser un sonido
sonido de alarma, puede ser tu canción favorita, al final el sonido que tú quieras. Y respecto a la fotografía que se va a tomar con la cámara delantera, tú puedes escoger si es que lo quieres en calidad baja, media, también puede ser alta o la más alta que permita la cámara frontal. Yo en lo personal lo tengo configurado acá simplemente en alta para que no vaya a pesar tantos megabytes y la fotografía que le tome allí al ladrón pueda llegar lo más rápido a través de los datos móviles a tu correo electrónico. ¿Y cómo es que se activan cada una de las opciones que te acabo de mencionar? Bueno, acá es donde la cosa se pone interesante. Lo primero, a los cuantos intentos errados quieres que se esté allí automáticamente activando la alarma. Puede ser al primer intento cuando no lee el Touch ID, el Face ID o cuando colocan mal el código en la pantalla de bloqueo. Yo en lo personal te recomiendo ahí que simplemente lo tengas con 2. Y luego tiene la opción de la cuenta regresiva. Eso quiere decir la cantidad de segundos que van a estar pasando para que se active la alarma. Obviamente esto va a alarmar a la persona que tenga allí en el dispositivo. Ese es el objetivo. Y para estar apagando la alarma simplemente tienes que estar poniendo allí el Touch ID o el Face ID, pero también puedes estar creando un PIN personalizado que sea distinto a tu contraseña para que la alarma allí se esté deteniendo, que es lo que yo acabo de ahí de configurar. Y si es que quieres recibir la localización con la foto del ladrón a través de un mensaje de texto, también lo puedes tener configurado allí. Le puede llegar a un número o a 2 si es que deseas, y tal como aparece allí en la instrucción, si es que deseas estar recibiendo también la fotografía, no tienes que colocar allí el código de tu país. En este caso el de Chile es 56, así que tienes que estarlo allí quitando. Y para que desde el dispositivo que te han robado esté funcionando allí el mensaje de texto y el correo, tienes que tener allí activadas esas dos opciones. Y también puedes estar escribiendo acá toda una frase la cual le va a estar apareciendo en mensaje allí a modo de notificación al ladrón, así que tú puedes estar escribiendo allí lo que desees. Y luego acá tú puedes estar añadiendo todo lo que es el correo electrónico en el cual quieres estar recibiendo toda esta información de la foto, de la localización. Puedes colocar allí incluso más de un correo. Acá nos aclara que el correo va a estar siendo enviado desde una cuenta de Gmail, por eso tienes que asegurarte, si es que no lo llegas a recibir, de estar revisando también en la bandeja del spam, la del correo no deseado, porque ahí probablemente lo vas a estar recibiendo. Y si es que quieres que este tweak no esté funcionando en tu hogar, por ejemplo, que tú sabes que es un lugar seguro, tienes que estar ingresando acá el nombre de la red Wi-Fi donde tú te estás conectando, y de esa forma no te va a molestar en aquel lugar. Y luego, en caso que vayas a tener algún problema con el tweak, tú puedes presionar en esa opción, pero gran parte de lo que aparece acá explicado es lo que yo te he contado a continuación. Así que si es que regresamos a las configuraciones del tweak, obviamente cada uno de los cambios que tú acabas de estar allí activando o desactivando se van a estar aplicando siempre y cuando tú presiones allí en Apply Changes, que va a estar realizando un respring en tu dispositivo. Y si es que necesitas algún soporte adicional respecto al tweak, tú puedes presionar acá en Follow Me on Twitter y vas a tener el contacto directo con Elías Sfair para estar aclarando allí cualquier duda que tú tengas con su tweak. Y ahora lo vamos a ver en acción, así que vamos a bloquear allí la pantalla del dispositivo y a continuación vamos a estar añadiendo la contraseña de manera errada. Recuerda que lo tenemos configurado para que esto ocurra 2 veces, así que voy a colocar allí cualquier número nada más, y en el segundo intento vamos a ver qué es lo que está sucediendo ahora mismo. Si te das cuenta, se acaba de activar allí el mensaje, se tiene que estar ingresando el código para que no tenga que sonar la alarma. Fíjate, porque se está subiendo el volumen, eso quiere decir que no importa si la persona quiere estarlo disminuyendo, de igual forma se va a escuchar en cualquier lugar. Así que le ponemos allí la contraseña para tenerlo absolutamente desactivado, y una vez que se ingresa presionamos allí en el botón de OK y ya todo se apagó. Va a dejar de sonar durante todo ese momento, y luego cuando intentemos desbloquearlo nos va a estar pidiendo ahora que ingresemos ahí la contraseña correcta de nuestro dispositivo. Y si es que accedemos ahora a nuestro correo electrónico, ahí nos va a estar apareciendo el enlace para que podamos estar viendo el lugar con el mapa y también la fotografía del ladrón. No salí muy bien. Recuerda que para estar ganando una de estas licencias de regalos tienes que estar atento al enlace que te voy a dejar en la descripción. Y sí, nuevamente ha quedado en evidencia que tener el jailbreak en tu dispositivo es estar en el futuro. Y si quieres aprender más de esto, luego que te suscribas y actives la campanita, anda arriba donde dice en lista de reproducción y tienes que estar buscando la carpeta que dice reviews de tweaks y aplicaciones. Y aquí vas a estar encontrando muchos otros videos como este, donde te enseño cómo estar sacando del aburrimiento tu dispositivo y estar realizando funciones que Apple hoy día te prohíbe. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.